Bienvenidos mis hermanos a Palabra de Vida. Estamos estudiando acerca de la carta a los Efesios. Ya pasamos por el capítulo 1, capítulo 2. Hoy vamos a iniciar ese tercer capítulo y que tiene un significado muy profundo. Yo les invito a que prepare su Biblia, téngala ahí a su alcance. Eso nos va a servir mucho. Y le invito a que guarde fuertemente toda palabra y toda revelación que viene de Dios para su vida. Vamos a orar y darle gracias. Padre, te bendecimos. Gracias. Danos de tu revelación, danos de tu entendimiento. Gracias porque cada día podemos ver las maravillas que tienes para con nosotros. Señor, tu redención, tu llamado a servirte. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, estamos en el capítulo 3 de la carta a los Efesios y vamos a abarcar los primeros 12 versos de este capítulo. Aquí Pablo nos comienza a revelar el misterio del Evangelio, algo muy fuerte y muy importante conocerlo. En todo esto podemos encontrar una palabra muy importante: integridad. La integridad tiene que ver con un conjunto, de creencias con las cuales uno está absolutamente comprometido y sin importar lo que pase. Uno no cambiará ese compromiso. Y Pablo está comprometido con Dios. Está comprometido con esta palabra que le ha sido revelada. Vamos a ver que Pablo no está en un lugar cómodo cuando esta carta es preparada para la iglesia de Éfeso. Pablo, a pesar de su condición en que se encontraba, estaba mostrando integridad, firmeza a lo que Dios le había dado. Integridad al Evangelio del Mesías, de Yeshua, de Jesucristo. Él entendía el poder del Evangelio, entendía el resultado del Evangelio y entendía que no había esperanza fuera de este Evangelio. Y es por eso que estaba dispuesto a soportar cualquier circunstancia. No comprendemos cómo es que Dios lo tiene en prisión, en una cárcel. Y a través de esa prisión que tiene, escribe varias, escuche bien, epístolas para la iglesia. Y en este caso sigue Pablo siendo fiel, íntegro, a la palabra que Dios le está dando para la iglesia. Entonces, qué emocionante va a ser ver a Pablo recibiendo esa revelación, estando en prisión. ¿Por qué lo tiene en prisión el Señor? A veces no comprendemos. Pero podemos pensar que es que lo estaba guardando, lo estaba protegiendo, estaba guardando su vida. Le invito a que vamos a la Biblia y vamos al capítulo 3. Note que Pablo escribe este tercer capítulo. Él habla acerca de su condición. Veamos lo que dice el primer verso. Dice, por esta causa yo, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros, los gentiles. ¿A quién se está dirigiendo? Se está dirigiendo a los gentiles. Claro está que Pablo es un representante de Israel en este momento y está llevando este mensaje a nosotros los gentiles. Por esto dice en el capítulo 3, en el verso 1, por causa de esto, yo, Pablo, prisionero del Mesías. Así que Pablo está escribiendo esto. Él está sufriendo, no solo está confinado en prisión, sino la mayoría de las veces estar en prisión significa soledad, significa castigo físico.
Pero sin embargo, Pablo sigue fiel. Y sigue fiel al Evangelio. Es decir, que en esta condición a nadie le importaba cómo estaba Pablo. Y Pablo soportó gran dificultad. Note lo que dice acerca de esto otra vez en el verso 1. Por causa de esto, es decir, del Evangelio, del resultado que nos da este poder que menciona en el capítulo anterior, dice: por causa de esto, yo, Pablo, prisionero del Mesías, por ustedes. ¿Por quién? Vuelvo a repetir, por los gentiles. ¿Por qué enfatiza aquí Pablo esto? Lo enfatiza porque Pablo está personificando a Israel en esta epístola. Él está demostrando lo que un israelita, escuche bien, un israelita fiel, que ha sido llamado, ¿sí?, a hacer lo que Dios le ha pedido. Y eso es tal como lo estamos hablando repetidas veces. Dios crió a Israel sobrenaturalmente para hacer bendición a las naciones, para hacer luz a los gentiles. Pablo está diciendo, por este llamado de Dios, este llamado de su reino. Escuchen, Pablo tiene una mentalidad profunda de reino. Por esto estoy dispuesto a soportar la prisión. Y esto por causa de ustedes, los gentiles. Porque para eso fue creado Israel. Para ser usado por Dios, para producir el beneficio espiritual a los gentiles. ¿Qué nos sigue diciendo el verso 2? Dice, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. Pablo disfrutó poderosamente en todo su ser este misterio. Para que Pablo pudiese irlo llevar a nosotros, tenía que haberlo experimentado en su propia vida. Tenía que ver en lo que consistía la dispensación de la gracia de Dios. Esa dispensación de Dios para con los gentiles, para con nosotros. Y también, mis hermanos, si han oído y usan la misma palabra para economía, esta administración de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes. Pablo está diciendo, fui llamado, escucha, fui llamado de una manera especial para llevar este evangelio a ustedes. Y de esta manera especial, lo que Pablo ha repetido una y otra vez, que él es un apóstol, uno que fue enviado, escucha, por Dios con este propósito. Y cuando dice, estoy en prisión, él está diciendo, solo hago lo que Dios me ha llamado a hacer. Vean el sentir profundo del apóstol Pablo. En las condiciones en que está, Pablo está confiando en la soberanía divina. Escucha, si Dios quiere que esté en prisión, en su corazón podía decir, así sea, Señor, es tu voluntad. Es tu voluntad. Y seguimos leyendo esto. Han oído de esta administración de la gracia de Dios que fue dada para ustedes. Nos vamos al verso 3. Y dice que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente. Muy bien. Lo que nos está diciendo aquí Pablo es que por revelación, esto es maravilloso, porque a quien Dios llama, le da revelación. Escucha, esto es bien importante entenderlo. A quien Dios llama,
Dios le da revelación. Es decir, Dios nos dará su verdad. Una verdad que nos guía, una verdad que nos forma para ser pueblo que Él quiere que seamos. Si Dios te ha llamado y tienes un llamado de Dios, tienes que tener integridad totalmente. Y si Él te ha llamado para hacer algo, Él te dará la revelación. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque con demasiada frecuencia la gente le suplica a Dios tratando de negociar con Dios. Escuche, orando y diciéndole cuáles son sus necesidades y que la puedan suplir. Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Sin darnos cuenta que Dios nos ha dado un llamado, el cual tenemos que desarrollar. ¿Cuánta gente solo está pidiendo aquello que yo quiero? Por favor, sácame de este problema. Hazme avanzar en el propósito que me he trazado, no en el que Dios quiere. ¿Qué quiere Dios de ti? Si te ha puesto un llamado, tienes que cumplir ese llamado, no hacer otra cosa. Pero Pablo es muy diferente. Así que dice en este verso 3, conforme a la revelación me fue dado a conocer el misterio del cual yo ya les he escrito brevemente antes. Muy bien. ¿Qué misterio? Mis hermanos, a la gente le gusta el misterio. Le gustan las cosas que no son claras. Que hacen preguntas. Mis hermanos, lo que está hablando aquí el apóstol, está hablando del misterio del Mesías. Y parte de eso tiene que ver con Israel. Qué importante es esto, entenderlo. ¿Por qué lo digo? El misterio del Mesías, que se refiere aquí a un aspecto de él, es su papel trayendo a los gentiles a la ciudadanía de Israel. Escucha, ese es un privilegio maravilloso que Dios nos está permitiendo. Ser parte de la ciudadanía de Israel. Y tal vez no logramos comprender, ¿sí?, lo siguiente. A menudo el judaísmo no entiende esto. El judaísmo no está interesado en eso hoy día. El judaísmo no ve ninguna responsabilidad hacia las naciones. De hecho, todo lo contrario. La actitud de la mayoría de los rabinos es, pues, ir tras lo que tú quieras. Escuche. Ir atrás de lo que tú quieras, de lo que tú puedas lograr. Si quieres estar en esa religión o en aquella religión, pues sigue ahí. De hecho, gran parte del judaísmo enseña algo que es una apostasía, es un error terrible. Y esto es que hay muchos caminos hacia el reino de Dios. Escuchen eso. Eso ellos lo predican. Hay muchos caminos para llegar al reino de Dios. Ahora bien, si tú te vas a la Biblia, no lo vemos en los escritos de los profetas ni de los apóstoles. Vemos que Dios ha provisto un solo camino, su Redentor. Y Él es el Redentor, por tanto, del judío y del gentil. Así que Pablo dice, ya les he escrito unas pocas palabras sobre este asunto. Qué maravilloso es verlo así. En su gracia hemos sido alcanzados para ser parte de la ciudadanía de Israel.
Vamos al verso 4. En vista de lo cual, dice la Escritura, leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. Esto parece interesante, pero muy interesante. Lo que Pablo está diciendo, con el fin que puedan leer y entender mi conocimiento en este misterio del Mesías. Así que aquí dice, sin lugar a duda, este misterio del Mesías. Y leamos el verso 5. Que en otras generaciones, escucha bien, que en otras generaciones, que en tiempo pasado, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Esto es de leerlo nuevamente, mis hermanos, y ponerlo en tu corazón. Aquí en la Escritura, Pablo nos está diciendo que este misterio en generaciones pasadas no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Pero ahora, dice, ha sido revelado, ¿sí?, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Bueno, esto es maravilloso, es para ti y para mí. Lo que nos está diciendo acá, que en generaciones anteriores, o literalmente en otras generaciones, no fue dado a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora ha sido revelado a los santos. El cuerpo de Cristo, la iglesia, tiene el privilegio de recibir revelación de Dios por el Espíritu Santo. Escuche, para los que son fieles, íntegros, Dios obrará revelación sobre ellos. Y noten cómo habla de los santos aquí. Vincula a los que son santos con dos cosas. Una de ellas son las enseñanzas de los apóstoles, pero la otra quizás te sorprenda, también las enseñanzas de los profetas. Como dijimos, existe un solo mensaje. Escucha bien, con mucha atención. Solo existe un solo mensaje. No hay un mensaje del Nuevo Testamento que no sea congruente con el Antiguo Testamento. Es el mismo mensaje. No habla de dos caminos, ni de tres caminos. Solo habla de uno, un mensaje, que es en Cristo Jesús. O sea que en el Nuevo Testamento podemos ver con mayor claridad cómo ese mensaje de los profetas se desarrolla plenamente, y con plenamente me refiero a una palabra, el Evangelio. El Evangelio. Hemos aludido al Evangelio. Pablo ha usado este término algunas veces, pero realmente no hemos definido el Evangelio. Ahora hay un solo Evangelio. Es el plan de redención. El Evangelio es el plan de redención. El resultado de ese plan es salvación. Es justificación. Pero la palabra hebrea para evangelio es la palabra besorá, que a menudo se traduce el grato anuncio o las buenas nuevas. Escucha esto. El evangelio son las buenas nuevas. El término levaser significa proclamar las buenas nuevas. Pero, ¿qué tiene el término levaser? ¿Qué vemos ahí que contiene la palabra basar, que en hebreo significa carne, y se refiere a la carne de Dios?
Hoy, un momento, espera. Espera un momento. Pensé que la Biblia dice que Dios es espíritu. Así es, Dios es espíritu, pero Dios se hizo carne. Esa es la buena noticia. Él se hizo carne en la persona del Mesías, en la persona de Jesús. Ahora el Mesías siempre existió. Siempre. Él es Dios. Él es eterno. No solo hacia el futuro, sino también hacia el pasado. Él es eterno. Él es nuestro Dios. De hecho, que si estudias el libro de Colosenses, verás que el creador de todas las cosas es el Hijo de Dios, Yeshua, y no el Dios, el Padre. Él fue quien creó todas las cosas. El Mesías fue creado y el Mesías no fue creado y no hubo un tiempo en el que Él no existiera. Él siempre ha existido. Lo que dice aquí en el verso 5 es que esto nunca fue dado a conocer en ninguna de otras generaciones a los hijos de los hombres, pero ahora ha sido revelado a los santos. Esto estaba en el corazón de Dios. Y ahora Dios decide traer esta revelación a Pablo. Escuche, para el judío y para el gentil. Entonces está trayendo toda esta revelación a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Aquellos que entienden la revelación de los apóstoles y los profetas, que es la misma revelación hecha. Escucha bien, que es la misma revelación hecha carne en la persona del Mesías y que nos ha sido revelada hoy. ¿Y por quién ha sido revelada? Es por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Cuando tú buscas en integridad, con un corazón puro a Dios, y has recibido un llamado, Dios pondrá revelación en ti por el Espíritu. No hay otra forma. Pero tu interior tiene que ser íntegro totalmente. Tiene que estar sumergido realmente en Cristo, para que Cristo esté en ti. Muy bien, ¿qué nos dice ahora el verso 6? A saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Esto es maravilloso. A saber que los gentiles, escucha esto, son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Coloca toda esta palabra en tu ser. Y podrás gritar, porque Dios te da el entendimiento del privilegio que tenemos de conocer el reino de Dios. Por esta puerta que se nos ha abierto, de ser coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando de las mismas promesas en Cristo Jesús mediante su Evangelio. Dice que los gentiles son coherederos del mismo cuerpo y copartícipes ¿de qué? De la promesa. ¿Cómo? Como dice allí en el Mesías. En el Mesías, una vez más Pablo escribe y habla acerca de todas estas cosas maravillosas que podemos tener. Y todas están condicionadas, escucha bien, a estar en Cristo, en el Mesías.
todas estas promesas están condicionadas a estar en Cristo Jesús. Si eso no es una realidad en tu vida, estarás sin esperanza. Incluso si eres parte del pueblo del pacto, es decir, aunque sea judío, esa promesa de pacto no se hará realidad en ti. Ya sea judíos o gentiles, si no estamos en Cristo, esa promesa no es una realidad para ellos. Bueno, te puedes preguntar por qué. Entiende que esa promesa de pacto es condicional. Está fundamentada en una verdad. Y te preguntarás, ¿de qué? ¿De qué promesa de pacto hablo? De aquella que está estrechamente relacionada con Israel. El pacto abrahámico, el cual dice que su condición está en su simiente. Bueno, y esa simiente la podemos ver en Gálatas 3:16. Te invito a que vayas a Gálatas 3:16. ¿Qué nos dice la Escritura? Dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. ¿Escuchas? Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice, y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Cristo. Esa simiente es una. Es el Mesías. Es nuestro Salvador. No son muchos, o sea, no es la casa de Israel. Es para la casa de Israel, pero fundamentalmente en el Mesías. Por eso él escribe que llegamos a ser coherederos, y la palabra heredero está estrechamente vinculada. Escucha bien, con el reino. Seremos herederos del reino. ¿Por qué lo podemos decir? Porque la palabra heredero en hebreo, aunque en Efesios está en griego, el fundamento para entender el Nuevo Testamento que fue escrito en griego es el hebreo. ¿Por qué lo decimos? Por las palabras, la terminología. Y las palabras heredero es la palabra yoresh en masculino, yoreshet en femenino, y se relaciona con la misma raíz de la palabra Jerusalén. Escucha esto. Jerusalén significa heredar paz. Escucha bien. Jerusalén significa heredar paz. Es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Cuando moramos en Cristo Jesús, si Cristo está en nosotros, tenemos paz. Porque el reino de los cielos no es comida, no es bebida, ¿sí? Sino es gozo y paz en el Espíritu Santo. Verso 7. Escucha lo que dice Pablo. Del cual fui hecho ministro. Del cual fui hecho ministro. O sea, ¿de qué cosa? Del Evangelio. Conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido, según la eficacia de su poder. Aquí leemos del cual me he convertido en ministro conforme el don de la gracia de Dios. Wow. Si tú predicas la palabra, si tú vienes al Señor y estás desempeñando una función para Él, es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Y eso es lo que nos está recalcando el apóstol Pablo. Me fue dado este privilegio, ¿sí?
según la obra eficaz. Eso es lo que literalmente dice, de su obra eficaz, de su poder. Una vez más, antes habló de la promesa. ¿Cuál promesa? De su espíritu. Y ahora habla de la obra eficaz de su poder. Hay una obra poderosa para nosotros. No pierdas la relación entre estas dos cosas. El Espíritu de Dios y la obra eficaz del poder de Dios. El Espíritu de Dios. Todo está encajado en esa dirección. Verso 8. ¿Qué nos sigue diciendo Pablo? A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia. Oiga, se me concedió esta gracia. Anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo, del Mesías. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo acá? Está hablando de lo que él ha recibido, de lo que el Señor ha hecho en él. Y está diciendo que él compartirá con nosotros todo lo que ha recibido de Dios. Mis hermanos, Pablo tenía un linaje muy especial. Pablo podía trazar su linaje hasta la tribu de Benjamín. ¿Quién era Pablo? Pablo era fariseo de fariseos. Escuche, la secta más estricta. Entrenados, enseñados bajo el rabino Gamaliel. Escuche bien. Distinguido, ¿sí? Dentro del judaísmo. Fariseo o rabínico. Escuche lo que es Pablo. Pero, ¿qué dice él? Todo eso no valió de nada. No valió de nada. ¿A dónde lo llevó todo eso? Escuche bien. ¿A dónde? A luchar contra los planes, el propósito y la persona del Mesías. A perseguir a la iglesia. A eso lo llevó. Y él dice, a mí todo esto se hizo realidad. Y dice, a mí que soy el más pequeño de todos, es decir, de todos los apóstoles. Literalmente dice, de todos los santos. El más pequeño de todos los santos. Me ha sido dada esta gracia. La misma gracia que fue dada a las naciones, por la cual fueron proclamadas las inescrutables riquezas que se hallan en el Mesías. Esto es maravilloso. Simplemente es maravilloso. Cuando comenzamos a leer toda esta epístola de Efesios, encontramos ese misterio del reino. Ahora, esto es algo que creo que es un gran propósito. Buscar, procurar las inescrutables riquezas de la gracia de Dios. Es tu deber como santo. ¿Y qué es lo que puedes descubrir cuando tú buscas? Cosas maravillosas. Estamos buscando a Dios porque hay una conexión, escucha, inseparable entre la gracia de Dios y el Mesías. Cuando buscas la gracia de Dios, estás buscando y vas a experimentar una profunda intimidad con el Mesías. Y vendrá a ti
que todo tu entendimiento y comenzarás a comprender del amor de Dios, del amor de Cristo. Cuando entiendas la profundidad del amor de Cristo, wow, estás entendiendo lo profundo del corazón de nuestro Dios. Escucha lo que dice el verso 9. Y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios. Escúchalo de nuevo. Y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Y el verso 10 nos dice, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Escucha esto. Todo esto se les va a dar a conocer. Estos temblarán. Dice que Él iluminará a todos. A todos. Y algunas Biblias dicen que con esta comunión, pero es la misma palabra que habla de la ministración del misterio, que estuvo oculto de este mundo. Pero Dios, ¿hasta cuándo? Dice, este misterio que estuvo escondido por Dios, el creador de todo, o Dios crió todas las cosas con el fin de que ahora pueda ser dado a conocer a los principados y autoridades. Escuche, en los cielos por medio de la iglesia. Es por medio del cuerpo de Cristo. Este es un aspecto muy importante. De hecho, probablemente lo más espiritual que Pablo está diciendo en este momento está justo aquí. Esto es maravilloso. El conocer esa grandeza. Puedes tener toda esta revelación si tú quieres. Ser íntegro, estar en Cristo. Por favor, tienes que entender esto. Dios es maravilloso. Este Señor nos está llamando a ser el cuerpo del Mesías. Aquellos que han sido llamados fuera de este mundo por la gracia de Dios mediante la fe. Quienes se convierten en participantes del Espíritu de Dios y que tendrán un papel muy importante. Escucha, en el reino estos tendrán un papel muy importante. Mira otra vez este verso al final del verso 9. Esto fue oculto en esta era por Dios, el creador de todas las cosas, para que ahora sea dado a conocer a los principados y autoridades. Ahora nos podemos hacer muchas preguntas. ¿Cómo Pablo ha hablado acerca de los principados y autoridades anteriormente? ¿Cómo aquellos que en este presente siglo se oponen a los principios y propósitos de Dios? Lo que está diciendo aquí, que Dios tiene un instrumento en esta dispensación, en esta era. Y este instrumento es el cuerpo de creyentes, compuesto por judíos y gentiles. El Señor tiene un instrumento. ¿Cómo está compuesto? Por judíos y gentiles. Noten lo que dice. Menciona esta promesa y luego habla del Espíritu de Dios y menciona este gran poder, esta poderosa fuerza. ¿Y qué es lo que hará?
ella hará que todos los planes y propósitos de Dios sean conocidos por esos principados y autoridades, por esos señoríos, o como quieras llamarlos, que se oponen a Dios. Aún ellos lo desconocían. Y vendrá sobre de ellos el castigo y la disciplina establecida. Seremos nosotros los creyentes quienes que seremos usados por Dios para llevarlos a la sumisión. Escucha. Podemos ver en algún otro lugar esto en la Escritura, en el libro de Apocalipsis, cuando habla de que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores, ¿en quién? En Cristo Jesús. No hay poder en contra de Él. Y si estás en Cristo, estás guardado totalmente. Y esta palabra vencedores, realmente, solo la conocerán en el cumplimiento de la promesa del pacto de Dios. Ahora bien, ¿quiénes conocerán esto? Aquellos que experimenten la victoria. Y eso es lo que Pablo está diciendo, la victoria sobre el enemigo de esta era. ¿Y cuál será el resultado? Dice aquí que nosotros seremos parte de la misma familia. O debería decir aquí de la multiforme expresión de la sabiduría de Dios. Esta multiforme expresión tiene que ver, y dije familia, pero realmente es la palabra para edificar, que Dios va a edificar de muchas maneras a distintas a su pueblo. De muchas maneras distintas, Dios va a edificar a su pueblo. ¿Cuál es tu llamado? Escucha. Nuestro llamado es uno. Reflejar la gloria del reino de Dios. De acuerdo a tu llamado. Y todo esto se va a hacer en la sabiduría misma de Dios. Ahora ven de qué está hablando aquí. Que Él quiere darnos la mente de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que necesitamos su perspectiva. Necesitamos ver las cosas desde su punto de vista. ¿A qué alude Pablo ahora? A esto. Es a lo que se refiere aquí cuando habla de tener la mente, la perspectiva, de ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Escucha, eso es muy importante. Debemos ser levantados para poder ver las cosas y responder a ellas conforme a la verdad de Dios. Tenemos que responder a la verdad de Dios. Si vemos el verso 11, dice, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Conforme al propósito eterno. Esto es lo que está diciendo aquí la Escritura. Hay un propósito eterno que se tiene que cumplir. Y en todo hay una sumisión con el Señor. Y ese conocimiento y esa sabiduría nos llevará a entender quién es el Mesías. Escucha, Él es Señor y debemos someternos a Él. En el verso 12, en quien tenemos libertad, y escucha, y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Nuevamente hablando en Cristo Jesús. En quien tenemos valentía, tenemos este poder, tenemos este llamado, pero poco sirve de nada a menos de que seamos valientes en este mundo. Recuerden lo que nos acaba de decir,
que Dios nos ha apartado, escucha, que Él quiere usar a su cuerpo de creyentes, a los llamados afuera, a la iglesia, para que derribemos las autoridades y principados de esta era. A eso Dios nos ha llamado. Y tenemos que estar listos, profundamente listos, para presentar defensa del Evangelio. Padre, te damos gracias, te bendecimos. Gracias por tu palabra, Señor. A ti te damos toda la gloria. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Por favor, síganos en YouTube, Real Sacerdocio TV, y también en Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Bendiciones, mis hermanos. Hasta pronto.